Y hablando de monitorear los logros, vamos a hablar sobre tendencias de los criterios ESG, que es Environmental, Social and Governance, que algunas empresas están implementando. Y hay una revista en México, la revista Expo, que habla de esos beneficios como que crean valor competitivo y atraen mejor talento. ¿Qué te parece, Monse? Si vamos a hablar vamos a escuchar, perdón, porque vamos a Sí. hablar después, con una persona que tenemos aquí, Nuria Pizarro, que es jefa de estrategia y reporte ESG de Telefónica SA, que tiene más de 13 años de experiencia en reportes de esta materia. Increíble, no, pues nosotras encantadas de recibir a Nuria, justo creo que Xavi va a estar apoyándonos allá junto con ella, pero antes de irnos con ellos, me gustaría pues agradecer a las personas que se han mantenido con nosotros durante esta transmisión y pues un poquito en respuesta a los comentarios y preguntas que nos han compartido, ya vemos gente de Colombia, de Argentina, de Perú. Así que pues bueno, qué mejor ejemplo que este congreso sea euroamericano. No tenemos gente de Madrid, también nos están acompañando por acá. Entonces, en cuanto a las personas que nos preguntan en dónde pueden seguir viendo las conferencias o si les vamos a compartir los materiales, este foro se va a quedar público en el perfil de Facebook de la red de asociaciones, entonces se pueden ir a la sección de videos y consultar nuevamente cada una de las conferencias. También las vamos a subir en el canal de YouTube, tanto de Fundación ICLOVI como de la red de asociaciones. Y pues por aquí tenía una preguntita que particularmente nos hacía Max desde Perú en cuanto a algunos temas de regulación de responsabilidad social empresarial y temas de compliance, por lo que no me gustaría detallar tanto, ya nuestros ponentes pues te van a estar apoyando en el chat, pero pues también te invitamos, nuestro querido Max, a que te conectes justo el día de mañana porque vamos a tener una charla específicamente en temas de compliance con un aliado de Fundación ICLOVI que es nuestro querido Carles Agusti. Entonces, pues te invitamos a que mañana también te sumes al segundo día del Congreso para que podamos aclarar estas dudas en conjunto con Carles. Y pues ahora sí, doctora Luján, vámonos con Xavi Adelante. y Nuria para escuchar esta conferencia. Bueno, buenas tardes, Nuria. Qué bien tenerte con nosotros otro año más. ¿Eh? Buenas tardes, encantada. Muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti. Bueno, hoy queremos hablar del objetivo que hay en la Unión Europea de equiparar con el tiempo la información sobre sostenibilidad y la información financiera, permitiendo a todo el mundo acceder a datos fiables y comparables. Y para ello queremos saber más sobre los criterios, los estándares europeos, las últimas novedades, los pasos de la Comisión, el ámbito de aplicación, porque esto va a afectar no solo a las empresas de la Unión Europea. Y para hablar de esto, pues yo creo que no hay nadie mejor para nosotros que Nuria Pizarro. Nuria ya es conocida, pero si alguien no la conoce, es graduada en Derecho, tiene el máster de Dirección Global Estratégica e Innovación por el SADE, tiene también máster de Responsabilidad Social Corporativa y actualmente es la directora de Estrategia e Informes. Gerente. Pero muchas gracias por elevarme el cargo. Te mereces esto y más. E informes de gestión telefónica y profesora de, ¿cómo no?, de Fundación ICLOVI. Bueno, Nuria, repito, encantado de que estés. Y bueno, sabemos que las empresas no son
un Robinson Crusoe, que están aisladas y no afectan a la sociedad, sino que están encajadas en un entorno ambiental, social y que influyen en la sociedad y la sociedad les influye. Y ya desde 1919 que la Comisión Europea introdujo por primera vez el término de doble materialidad, que además tú, lo digo yo eso, que eres una especialista, y añadir esta perspectiva, materialidad financiera y materialidad medioambiental y social. Nos gustaría que nos hablaras, nos hicieras una de estas explicaciones fantásticas sobre la innovadora regulación europea sobre sostenibilidad en estos momentos, la doble materialidad y sobre todo y especialmente cómo afecta a la toma de decisiones de las empresas que están en la Unión Europea, sean de la Unión Europea o no. Pues muchas gracias, Xavier, y nuevamente muchísimas gracias a todos por invitarme a participar. Bien, no tenemos mucho tiempo, pero porque en la regulación europea vais a ver, os voy a hacer una especie de, intentar hacer un poco de resumen, ¿no?, de las principales iniciativas legislativas en el entorno europeo sobre temas ESG, sobre los temas de sostenibilidad. Pero creo que por lo menos sí que conozcáis el contexto, el porqué, cómo afecta esto a las empresas, cuáles son las grandes novedades en esta regulación. Y además, siempre yo soy una gran defensora de la sostenibilidad hace muchísimos años, mucho antes de que hubiera tanta regulación. Y además soy consciente de que las empresas sí que pueden mover el mundo y yo creo que así lo han considerado los reguladores, de que por sí solos los estados no pueden y las empresas tienen que tomar ya parte y acción en estas materias. Bien, como bien decía Xavier, la sostenibilidad está en el punto de mira. Hasta hace, como decía, hasta hace unos años era más un carácter voluntario y de buen hacer de las empresas, pero esto ya no es así. No es así, es quizás porque se ha demostrado, ¿no?, que no todas las empresas ni estaban preparadas ni tampoco tenían suficiente madurez, ¿no?, para poder cumplir con las expectativas de los grupos de interés en temas ESG. La ESG está en el centro de las empresas ya. De hecho, muchísimas empresas, entre ellas, por ejemplo, Telefónica, ya tienen objetivos de sostenibilidad y mucho más allá de objetivos financieros, ¿no? Están dentro de los planes estratégicos de las compañías y esto es fundamental para precisamente mover cultura y mover la implementación de todos estos objetivos en la cadena de valor de la compañía. Y por otro lado están los cambios regulatorios que un poco nos ha traído aquí a esta entrevista, y es que hay una creciente, y se habla mucho de tsunami, y es tal cual un tsunami regulatorio sobre cuestiones claves en temas, por ejemplo, de reporting, de información financiera, de sostenibilidad, en temas de due diligence, ¿no? Esto es la gran... yo creo que el gran reto de la Unión Europea yo creo que los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en debida diligencia, este es el acúmine, ¿no?, de la Unión Europea, la taxonomía verde y la taxonomía social, también el gobierno corporativo sostenible que se ha incluido dentro de la due diligence. Se estaba proponiendo una directiva sobre gobierno corporativo, pero de momento se ha quedado en la due diligence. En fin, hay un montón, y ahora lo veréis, un montón de iniciativas regulatorias y también la presión de los grupos de interés. Analistas inversores están aumentando la información, los requerimientos de información por parte de las empresas a la hora de tomar decisiones dónde invertir, en qué empresa invertir o no, pero los clientes también están teniendo una fuerte presión hacia las empresas, tanto en clientes B2C, por ejemplo, las decisiones de los consumidores son consumidores conscientes y apuestan por empresas más sostenibles y por productos y servicios más sostenibles. Yo creo que el tema del incremento de la energía está demostrando cómo están eligiendo a empresas
donde demuestran un alto grado de desempeño en temas de sostenibilidad, pero también, por ejemplo, por parte de empleados. Y es que el talento, para la atracción y la retención del talento, y sobre todo los jóvenes, apuestan también por empresas más sostenibles y por prácticas laborables mucho más alineadas con la ESG. Bien. Y este impulso de la ley, ¿a qué viene, no? ¿Por qué hay tanta regulación? Esto no viene de ahora, esto viene de un recorrido que viene ya de hace tiempo, como podéis ver aquí. En la parte izquierda podéis ver cómo han sido las iniciativas legislativas de 2011 al 2020 de lo que ha sido ya voluntario a obligatorio. Y esto pone aquí 2020, si pusiéramos 2022, os puedo asegurar que yo no sé si la curva iría ya hasta fuera de la diapositiva porque ha sido exponencial, ¿no? Las iniciativas legislativas en este entorno. Pero incluso más allá de... O sea, el COVID fue un punto de inflexión donde lo que se ha hecho ha sido apoyar mucho más o incluso acelerar, ¿no?, esas propuestas legislativas y la han acelerado tanto que hasta, hace 2 semanas, 1 semana y media aproximadamente, ya se ha aprobado la primera de todas estas iniciativas, como es la directiva sobre reportes de sostenibilidad. Pues bien, ¿por qué este impulso de la ley? Y es que la Unión Europea se propuso a ser la región más sostenible del planeta. Y eso es un gran reto y además se propuso una serie de compromisos a nivel mundial y hay unos objetivos muy ambiciosos, pero es que ¿quién paga esta factura? La factura de ser tan sostenibles es que la Unión Europea estimó que era de 260.000 millones de euros para llegar a esos objetivos y compromisos, y esto no lo podía asumir solamente los estados. O las empresas y al fin, el sector privado ponía de su parte o difícilmente se podían llevar a esos objetivos y compromisos. ¿Y de qué manera tú puedes hacer que el sector privado contribuya a esos objetivos y compromisos? Pues que sus inversiones, es decir, el dinero fluya hacia, no me gusta llamarlo productos, pero le podemos llamar productos, ¿no?, hacia inversiones que sean realmente sostenibles. Pero para poder hacer eso, dijeron el sector privado, me parece estupendo, yo puedo invertir y ser más, o sea, tener inversiones sostenibles, pero necesito comparar empresas, necesito tener una regulación que me permita realmente ser conocedora de que las empresas están cumpliendo o tienen un desempeño alto en estos objetivos, y por eso se creó el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Esto han sido, para que veáis, esto ha sido las 10 acciones que propuso la Unión Europea, primero para reorientar los flujos de capital hacia una inversión sostenible, para integrar la sostenibilidad en la gestión del riesgo. También aquí no lo pone, pero también para aprovechar las oportunidades y sobre todo para promover la transparencia y un enfoque a largo plazo. Todas estas iniciativas no son independientes, están interrelacionadas y de hecho algunas van paralelas, es decir, van haciéndose las propuestas, los comentarios y las diferentes guías de manera paralela porque una sin la otra es inviable, ¿vale? ¿Cómo impacta esto en las empresas? Os he puesto aquí muy poco, porque podría haber puesto aquí cómo se interrelacionan unas con otras, cómo no se impacta, pero os pongo, por ejemplo, en el caso de estas 5, en el caso, por ejemplo, de Telefónica. ¿Cómo se desarrolla nuestro negocio? Pues ¿qué nos impacta? La Directiva de Gobierno Corporativo Sostenible, que como digo, de momento se ha quedado un poco descafeinada, pero se ha integrado dentro de la Directiva de Debida Diligencia de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Y en cómo reportamos nuestro desempeño, la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa, que como digo, también se ha aprobado ya está aprobada hace 1 semana y media, y el cómo nos financiamos. Aquí está el Reglamento de Taxonomía Verde y Social,
Y el reglamento de divulgación de información de sostenibilidad, que aunque parezca que solamente, bueno, realmente impacta y realmente quien la tiene que cumplir son las entidades de crédito y, bueno, los bancos, el sector bancario, los inversores y las empresas de seguro, etcétera. Sin embargo, esto nos afecta a nosotros porque para que ellos cumplan tienen que comparar nuestros informes de sostenibilidad. Por eso decía que todas están relacionadas, ¿no? Esto de aquí, la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa, lo que va a hacer es que los inversores, las entidades de crédito, etcétera, es decir, los CMP, los famosos CMPs, lo que va a provocar es que puedan comparar, y van a poder comparar, imaginaros una Telefónica con Vodafone, Telefónica con Orange, en un mismo sector, donde vamos a tener que reportar los mismos indicadores para las mismas temáticas. Entonces, esto sí que le puede dar una transparencia de cara a un inversor, de decir, bueno, pues entre esta empresa y esta empresa me está demostrando un mayor desempeño en estas temáticas. ¿Qué ocurría hasta ahora? Hasta ahora no es que tuviéramos libros blancos de sostenibilidad, esto a lo mejor hace 10 años sí, pero sí es cierto que aunque teníamos estándares como GRI, como SASB, como otros estándares de reportes de sostenibilidad, no había una unificación de criterios y además incluso a veces una interpretación de indicadores. Y esto le daba un poco de miedo a las entidades de crédito y a los inversores, porque decían, bueno, es que yo no sé si al final esta empresa es más sostenible o no, ¿no? Porque tampoco puedo comparar, porque los indicadores son parecidos, pero no son iguales. Es que a nivel comercial también va a ser muy potente. No, muy, muy potente. Bueno, a nivel comercial, como te decía, las empresas, nosotros también somos, aparte, nosotros tenemos clientes, pero tenemos proveedores también. Es decir, nosotros somos proveedores, o sea, tenemos clientes, grandes clientes, que nos están demandando cada vez más en su CRMP, nos están reclamando cada vez más, no sé si decir, más indicadores no financieros que financieros, incluso más de proyecto. Es decir, porque para que ellos cumplan con también con sus exigencias regulatorias y de sus grupos de interés, tienen que demostrar que sus proveedores realmente están cumpliendo, ¿no? De igual manera nosotros lo hacemos con los nuestros. O sea que esto es un poco un ciclo en el que todos los actores del mundo corporativo, cuando hablo corporativo hablo de empresa, estamos en una misma carretera. Antes no estábamos en la misma carretera, a veces conflutuábamos en algunas rotondas, pero no estábamos en la misma carretera. Y esto es una autopista donde tenemos que andar todas. Sí, círculo virtuoso realmente, ¿verdad? Totalmente, sí, es una autopista en la que estamos todos los actores del mundo empresarial, del mundo de los organismos gubernamentales, no gubernamentales, clientes, de la sociedad. Estamos todos en la misma autopista ahora. No vamos cada uno por una autopista y por una carretera nacional. No, vamos todos por la misma autopista y todos tenemos que cumplir con una serie de normas, ¿no? Para poder ir por esa autopista. Perdón por el símil, pero yo creo que es bastante... Yo creo que es bastante, ¿no? para imaginárselo. Pues bien, esto que he puesto aquí es un gobierno de la sostenibilidad, ¿no? El gobierno de la sostenibilidad que tenemos ahora mismo en Telefónica. O sea, como hay muchos, no quiero decir que Telefónica sea... yo tengo que decir que para mí es la mejor, por supuesto, es mi compañía, pero realmente para poder cumplir con todo esto necesitas un gobierno efectivo de la sostenibilidad, ¿no? Porque si una simple área global corporativa dentro de una compañía no mueve hilos, la mueve la compañía. Lo mueve la compañía en todas las escalas, ¿no? Y esta es una estructura porque, bueno, nosotros por supuesto tenemos nuestros accionistas, el consejo de administración, un comité ejecutivo, los comités ejecutivos de las OBIs, luego una gobernanza, ¿no? Que se dirige pues para la toma de decisiones de una oficina de negocio responsable, una dirección global de sostenibilidad, también unas direcciones de sostenibilidad de las OBIs, precisamente porque hay una cosa muy importante y que a veces se parece como muy filantrópico, ¿no? Que se llama cultura de la sostenibilidad. La cultura de la sostenibilidad que va mucho más allá de lo que hasta ahora
consideramos cultura de la sostenibilidad, y es que todas las áreas forman parte de la ESG. Como digo, esto no es una cosa solo de un área de sostenibilidad. Esto es del área de compliance, del área de auditoría, del área de privacidad, del área de seguridad, del área de compras, del área, o sea, de todas las áreas, de todo lo que forma la cadena de valor de la compañía, todas tienen un punto de ESG y todas deben de ser conocedores de todas estas regulaciones y de todas las expectativas de los grupos de interés. Eso Pues para mí es fundamental, porque yo creo que hace 10 años era un departamento y ahora para hacer cualquier actividad, desde sacar un producto, despedir todo pasa por esta comisión, ¿no? totalmente. Por esta cultura, ¿no? Y yo creo que por eso cada vez más también hay más cursos, más formación, se están integrando temáticas de sostenibilidad en todas las áreas, en todas las casi carreras, podríamos decir, de universitarias, porque esto no es ya solamente de un sector, ni es solamente de grandes o pequeñas empresas, es que esto ya es de todos. Y es que si no cumples, estás fuera de esa autopista. Y si Claro. estás fuera de la autopista, te pierdes. A lo mejor llegarás al mismo destino, pero mucho más tarde. No creo porque se le va a acabar la gasolina. Yo Sí. creo que esta es una ventaja competitiva fundamental. Quien no la tenga, es que además creo que va a desaparecer del mercado, fíjate. Sí, totalmente, totalmente. No, es que no podrán cumplir con todas las exigencias. Como digo, esto no solamente es de analistas inversores, esto es un tema de empleados. No tendrás el mejor talento. Es decir, hacia dónde hace poco hablaba con unos compañeros de otras compañías y de otros sectores sobre, por ejemplo, la atracción y retención del talento y de las medidas de cómo cada vez hay más nómadas digitales. Es decir, apuestan por compañías donde les permiten no, por ejemplo, estar estáticos en una oficina, sino que les permite una movilidad y trabajar desde cualquier sitio, donde la digitalización y la tecnología se hace fundamental. A ver, no quiero decir que ya, que ya van a desaparecer las oficinas, porque creo que también el engagement dentro de una oficina con tus compañeros, con tus áreas es muy importante, pero sí es cierto que las tendencias van por ahí. Y además también van porque un talento, sobre todo la gente joven, los que están ya metidos ahora en el mercado laboral, apuestan por empresas y descartan empresas que para ellos no son sostenibles. Pero no hablamos de sostenibles solamente verdes, hablo sostenibles de que no sean empresas corruptas, de que sean íntegras, hablan de empresas que sean socialmente responsables, hablan de quieren trabajar en empresas que les resulte atractivas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y ya no os digo más, ya como decía, como clientes, también los clientes B2C, cuando hablo de B2C, hablo del cliente que contrata Fusión, por ejemplo, ¿no? Que contrata una línea telefónica en Telefónica. Cada vez más están apostando por productos y servicios sostenibles, es decir, ¿qué me ofrece? Tu router tiene ahorro de energía, o tiene una apuesta por una eficiencia energética, no estás vulnerando los derechos humanos a la hora de ofrecer este producto, este servicio, con qué partners estás trabajando que son fiables. Y yo creo que hay varias empresas y ejemplos de empresas muy potentes, y no voy a decir nombres, en las que su reputación ha sido impactada por una mal gestión en aspectos ESG, donde se pensaba que no pasaba nada porque parece, ¿no?, que cuando se gana muchísimo dinero nunca va a pasar nada, y al final pasa. Con el tiempo esas empresas van perdiendo valor en el mercado, y van perdiendo valor en el mercado porque no han podido demostrar realmente que sus compromisos que decían en ESG se están cumpliendo, y porque no hay un desempeño adecuado, y ya los inversores y los clientes y los usuarios de esas empresas ya no se fían, ¿no? Entonces, por eso también está muy en línea también de la reputación. La reputación de la empresa, que siempre hablamos, ¿no?, que es un intangible. Yo creo que incluso ya se puede tangibilizar. Ya hay ratings de reputación, que incluso los inversores ven esos ratings. O sea, esta compañía, tú puedes tener una fake news, o puedes tener una mala noticia, o puedes tener un impacto reputacional determinado, ¿vale? Pero está claro que si tú gestionas bien tus riesgos ESG, muy difícilmente vas a tener una controversia, muy difícilmente vas a tener un impacto reputacional, porque es que la ESG es todo. O sea, está embebido, como digo, en todas las áreas de la compañía. Bueno, que yo hablo mucho, como ves, Me pero encanta, me encanta.
tenemos todo el tiempo, como si lo tenemos que repartir en 2 sesiones, porque seguro que las personas que nos escuchan estarán al menos tan encantados como yo. Muchísimas gracias, Xavier. Bueno, y esto un poco es una rueda, ¿no? Que además se alimenta una de otras y al final vuelves otra vez a una misma caja que se llama la materialidad. Es que para establecer un modelo de gobierno de la sostenibilidad no solamente nos tenemos que quedar con un organigrama, ¿no? Sino que tienes que tener un proceso, ¿no? de implementación de esta sostenibilidad. Y tienes que fortalecer un proceso de toma de decisiones, del desempeño, de riesgos, de oportunidades, todos asociados a la ESG. Y para eso tenemos, y luego hablaremos de la doble materialidad, de la famosa doble materialidad, creo que la materialidad ha cogido el gran protagonismo que no tenía hasta ahora. Aunque era importante y la materialidad tenías que reportarlos en tu informe de sostenibilidad, sin embargo, se han dado cuenta que para estas entidades de crédito, porque los usuarios de la información que tú reportas en un informe de sostenibilidad, en un informe de gestión, perdón, yo no sé, me gusta llamarlo más informe de gestión, los usuarios de esa información son diferentes. No es lo mismo una entidad de crédito, un seguro o un inversor que un cliente, que un empleado, que una ONG, que un organismo gubernamental. Van a haber diferentes formas de información y para poder verlas de diferente forma, tú tienes que hacer tu materialidad para que puedan ver esa información. Eso es la doble materialidad que luego haré un poquito de enfoque. Además, tienes que alinear los intereses de todos estos grupos de interés. No es fácil, porque lo que le interesa al empleado no es lo mismo que le interesa al cliente, que le interesa al gobierno, a los organismos gubernamentales, que le interesa al inversor. ¿Qué hacíamos hasta ahora? Preguntábamos a todos los grupos de interés con macroencuestas sobre los mismos temas. Y aunque te daban una percepción, ¿no? de qué era lo relevante para estos grupos de interés, es cierto que si tú haces preguntas, y aquí me voy a tirar un poco a la piscina y no sé si voy a saber nadar bien, pero si tú preguntas a todos los grupos de interés sobre las mismas cosas y tú le preguntas, por ejemplo, a un cliente, ¿para ti es importante el cambio climático? Muy raramente te va a decir que no. O sea, a lo mejor algún cliente te dice que para él no es relevante, pero muy difícilmente, porque son temas muy sensibles. Pues, si tú preguntas a cualquier grupo de interés si crees que la integridad de una empresa es importante, por supuesto que te va a decir que sí. ¿Cómo va a decirte que no? Es decir, pero la manera en la que tú tienes que hacer esas preguntas y la manera en la que tú tienes que conocer las expectativas del grupo de interés es sabiendo qué impacto tiene ese asunto material sobre ese grupo de interés. No sé si me explico. Ese es el cambio de mentalidad de la materialidad. Y ahora vais a ver por qué. Y luego, aparte, tienes que alcanzar objetivos estratégicos y, como digo, la ESG está en el core ahora de los planes estratégicos de las compañías y tu compañía publica un plan estratégico, unos objetivos concretos con unos KPIs concretos. Si tú no tienes unos procesos integrados de manera plena de la compañía, difícilmente se van a cumplir. Y más si ya hablamos ya de la SRV, es decir, de la remuneración de los ejecutivos, que ya están metidos ya criterios ESG. Es importantísimo por eso esta rueda. Y esta es la famosa doble materialidad que me preguntabas al principio, Xavier. Esta es la novedad. La primera vez que hemos publicado la materia fue el año pasado, sobre la matriz del 2020. Y la verdad es que teníamos solamente una definición, ahora tenemos una guía que nos ha marcado el EFRAC. El EFRAC, para que no lo conozcáis, es un organismo que está realizando las guías y los indicadores, está ayudando a la Unión Europea a definir esos estándares que van a ser de obligado cumplimiento para cumplir con la Directiva de Reportes de Sostenibilidad. Bien, el EFRAC también ha publicado una guía que no es de obligado cumplimiento, pero sí que debes de ir un poco alineado con lo que te está diciendo, que ha traducido una sola definición. La definición era esto solo. Bueno, era un poquito más amplia, a lo mejor mejor desarrollada, pero solamente teníamos una definición. Lo que teníamos claro es que la materialidad financiera lo que estaba examinando eran los impactos reales y potenciales derivados de los riesgos de tu empresa. Es decir, tú tienes unos riesgos dentro de tu empresa, tú identifica tus asuntos materiales y evalúamelo desde el punto de vista de riesgo y evalúamelo desde el punto de vista de oportunidad. ¿Quién es la audiencia de este eje? Es decir, de este eje de aquí que vemos aquí.
la audiencia son los inversores y las entidades de crédito. Y además, si veis la materialidad del año pasado, es que tiene mucha razón de ser. ¿Qué le importa a un inversor de Telefónica si tiene brechas de ciberseguridad? ¿Qué le importa o sea, cómo gestionas tus brechas de seguridad, ¿no? ¿Cómo estás comportándote en temas de anticompetencia? ¿Cómo estás gestionando el entorno legal y regulatorio, ¿no? Dentro de tu empresa? ¿Cómo te afectan los impactos físicos del cambio climático? O sea, esto de aquí es lo que más les interesa a los analistas inversores. Bueno, podríamos decir que todo esto, pero es que lo que está aquí es el impacto en la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué te dice la doble materialidad? La doble materialidad te dice: identifícame y actualízame tus asuntos materiales. ¿Cómo los actualizas y los identificas? Pues tienes que identificarlos. Si algo es regulatorio, es material para ti. Eso es indiscutible. Ve lo que les interesa a tus grupos de interés, analistas, inversores, clientes, empleados, etcétera. Mira tu sector, es decir, mira a tus competidores, mira los estándares sobre temas de sostenibilidad y los ODS, identifícame cuáles son tus asuntos materiales y ahora me los evalúa desde el punto de vista de impacto. Y aquí entra de manera directa, y por eso os decía que todas las regulaciones están interrelacionadas, la due diligence, la debida diligencia, la directiva de debida diligencia, porque sobre esos asuntos materiales tienes que hacer esa evaluación de impacto en la sociedad y de impacto en el medio ambiente. E incluso también elabora un informe de impacto de tu compañía, o sea, cómo podemos decir el impacto positivo, cómo generas impacto positivo trabajando en estos asuntos materiales. ¿Y quién va a ser la audiencia de este eje? De este eje que hay aquí, pues está claro, consumidores, sociedad civil, empleados, inversores también. Les interesa saber si tienes impacto impacto negativo, porque si tienes un impacto negativo tienes que gestionarlo, al final es una gestión de riesgos también. Y fijaros una cosa, igual que hablaba de ciberseguridad, o hablamos de gestión del agua. ¿Por qué está aquí? Diréis, jolín, no tiene cero impacto en valor de compañía. Hombre, el agua es imprescindible para todas las compañías, más allá del sector que sea. Y es una cosa que tiene, o sea, es un recurso limitado, es un recurso que se tiene que proteger y es un recurso que tienes que gestionar. Pero nosotros no somos una empresa que utilicemos el agua en nuestra cadena de producción. Es decir, no somos una empresa de refrescos, no quiero decir marcas. No somos una empresa textil, donde el agua sea un recurso en el que tienes que hacer un uso bastante fuerte, ¿no? sobre este recurso, y además tienes unos residuos que tienes que gestionar. ¿Por qué es material? O sea, ¿por qué decimos que ya sí que es un asunto material, pero que no tiene impacto en el valor? No es ni como riesgo ni como una oportunidad de negocio. ¿Por qué está aquí? Por el impacto en la sociedad. Es que, aunque no sea un riesgo o una oportunidad para tu empresa, es cierto que tienes que gestionarla bien. Es decir, en tus edificios, en el uso que hagas de ese agua, ¿vale? No sé si ese ejemplo queda claro. ¿Y qué se pretende? Es importantísimo este ejemplo porque es un cambio significativo. Sí. Ahora. Bueno, de hecho, si veíamos antiguamente y ves dónde estaba el agua en otras materialidades, veías que a lo mejor estaba por aquí. Es más, cuando tú le preguntabas, porque antes, no sé si os acordáis, la materialidad era: dime lo relevante que es para el grupo de interés, para los grupos de interés, y dime cómo creen que estás desempeñando este asunto dentro de tu compañía, ¿vale? Pues casi todos los asuntos se quedaban aquí en un trocito pequeño de la materialidad que tenías que hacer un zoom para ver realmente qué era lo material para la compañía, porque para ellos todo era relevante. Para todos los grupos de interés, todos los asuntos ESG eran relevantes, en mayor o menor medida, pero todos eran relevantes. Y el desempeño a veces también te hacía ver si estabas comunicando bien ciertas cosas. Eso sí, ¿era una gestión? ¿Podías gestionar riesgos y oportunidades? No sé yo hasta qué punto, ¿Podías identificar el impacto? Bueno, si lo relacionabas con la evaluación de impacto de derechos humanos, quizás, ¿no? Pero era complicado, era complejo, ¿no? De poder identificarlo. Pero ¿qué nos está dando esta doble materialidad, ¿no? ¿Y qué se pretende obtener? Por lo menos para las empresas, que nosotros creo que es un ejercicio muy bueno que nos está dando. Pues, como digo, un tema de gestión de riesgos y oportunidades. Es decir, estos asuntos son materiales para la empresa, tengo que ver si están dentro de mi mapa de riesgos y si no, tengo que valorar si algún riesgo que de momento tengo que
describirlo de otra manera, o tengo que identificar un nuevo riesgo. Para la toma de decisiones, es decir, yo sé ya que es material porque es un riesgo o una oportunidad, o porque tengo un impacto negativo o un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente, con lo cual me permite saber en qué tengo que priorizar, qué tiene que trabajar tu compañía. Tiene que formar parte de tu estrategia de sostenibilidad, tu plan de negocio responsable, tu plan director de sostenibilidad, tiene que estar basado en tu doble materialidad, porque ya has hecho ese ejercicio. Pensad que es un ejercicio de análisis muy exhaustivo que se hace, ¿eh? Porque utilizas fuentes externas y fuentes internas y encima las evalúas. Y por otra parte, es un tema de compromiso y confianza con tus grupos de interés, porque estás teniendo en cuenta lo que a los grupos de interés les interesa y además lo haces desde el punto de vista de impacto y de influencia de tus grupos de interés. Por cada asunto material identificas qué impacto tienes sobre la sociedad, a qué grupos de interés tienes impacto y qué nivel de influencia tienen hacia ti y tú hacia ellos para poder demostrar esa confianza. Con lo cual, como veis, todo esto, ¿qué te hace? También tienes otro concepto de stakeholder engagement. Es decir, esto te permite tomar decisiones a la hora de ver qué tipo de relación tienes que tener con tus grupos de interés. Y como digo, ¿cómo se integra esto dentro de un modelo de gobierno de la sostenibilidad? Pues, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Es como nosotros lo podemos llegar, nosotros lo integramos, ¿no? Pues primero tienes un código ético, nosotros llamamos principio de negocio responsable, tienes un código ético, un código de conducta, donde la empresa es su constitución. Es donde se rige lo que decimos, lo que hacemos en nuestra actividad diaria, es decir, de lo que toda la compañía debe de cumplir. Es la base para construir la ESG. ¿Y quién es el responsable último de esto? Por supuesto, el Consejo de Administración, que luego delega en determinadas comisiones algunas funciones, todas aquellas que no sean, que son delegables, hay algunas que son indelegables, todas aquellas que sean delegables para que puedan ayudarles precisamente a cumplir con esos principios de negocio responsable. Luego haces políticas y normativas más específicas sobre temáticas ESG. Generas un plan estratégico, haces un plan global y local para poder implementar ese plan estratégico y por último, y no porque esté en lo último, es que sea baladí, sino que es que yo no sé si está al principio o al final, pero desde luego tienes que tener un reporte y un control interno sobre todo lo que estás diciendo, precisamente para verificar y tener una veracidad de esa información. Y cómo no, que está interno en todo la comunicación y la formación, y podemos decir formación y concienciación. Lo que hablaba antes de la cultura de sostenibilidad, donde el área, pongo por ejemplo, de privacidad, tenga claro que aparte de sus funciones de cumplimiento normativo de la GDPR y de otro tipo de funciones que tiene que cumplir con temas de privacidad, hay una parte de ESG, una parte de sostenibilidad que también van a tener que tener dentro de sus competencias. ¿No? Y diréis, y bueno, pues por ejemplo, temas de transparencia, temas de control de datos, es decir, tú puedes cumplir solamente la ley o puedes ir más allá. Y para eso, eso es lo que van a ver tus inversores, tus analistas, tus otros grupos de interés, para ver si realmente tienes un alto desempeño en temas de sostenibilidad. Y bueno, hasta aquí creo que, no sé si a lo mejor me he alargado mucho, pero bueno, quería simplemente hacer podríamos dedicar a esto muchas horas porque si nos detuviéramos en cada una de las regulaciones veréis lo que implica cada una de ellas, pero tengo que decir que a veces estamos haciendo un máster, todas las empresas, en entender toda la regulación, todo lo que nos están pidiendo, como digo, también por parte de inversores y por parte de los clientes, de lo que nos están pidiendo en temas de ESG. Listo, perdón.
Ah, ok. Ya. Creo que no se escuchó mucho. Nos quedamos sin micrófono otra vez. Pero ¿Ya nos bueno. están escuchando? A ver, ahí en el chat nos pueden contestar si ya nos escuchan porque tuvimos un pequeño problema. No sé si vieron que, pues la última pregunta tuvimos una interrupción al final y no pudimos nosotros terminarla, pero con Xavi, pero no se preocupen, estas preguntas se quedaron todas grabadas en la videoteca que ya les comentó Monse que vamos a tener todo ahí arriba para que puedan disfrutar de todas las entrevistas y todo este programa que hemos tenido de forma gratuita, obviamente las van a poder consultar. Y pues la verdad es que tuvimos pues gran introducción a estas buenas prácticas de empresas y nos motiva muchísimo a querer aprender más y cómo implementar esos criterios, ¿no crees, Monse? Sí, exacto. Otra vez te pregunto porque no nos escucharon. Fue una muy buena charla por parte de Nuria.